Muchas gracias, Mariana. Buenos días a todos. Un gusto tenerlos por acá nuevamente. Iniciamos con la segunda sesión del webinar. Nada más así como resumen, comentarles para los que vienen recién ingresando, que por favor mantengan micrófonos y cámaras apagadas, que ojalá las preguntas a través del chat y como tal también de igual forma al final del webinar vamos a activar los micrófonos para que puedan hacer consultas. Resumen, la semana pasada estuvimos viendo la norma, la NFPA 72, 70 y 101. Estuvimos viendo el tema de cobertura de los diferentes dispositivos de iniciación, puntualmente detectores de temperatura y de humo, detectores de temperatura afectados por la altura, detectores de humo, o comúnmente llamados como fotoeléctricos, afectados por lo que son los cambios de aire por hora. ¿Qué más estuvimos viendo? Bueno, vimos bastante temas de lo que corresponde al diseño, a la cobertura, a los requerimientos que solicita la norma. Y también ingresamos al listado UL para ver qué producto era UL y bajo qué alcances técnicos se certifica como UL. Cobertura principalmente. Entonces, pues, eso fue lo que tuvimos la semana pasada. Vamos a iniciar con lo que tenemos para esta sesión. Importante acá en esta sesión, vamos a ver diferentes temas dentro de los cuales abarcamos lo que veníamos viendo de la semana pasada en la parte de dispositivos de iniciación y notificación, sus coberturas, que nos quedó pendientes parte de la información. Como segundo punto, los detectores, estaciones manuales, luces estroboscópicas y sirenas, sus tipos de ID que hablábamos y que mencionábamos, la idea de por qué hay que direccionar y colocar un ID apropiado a cada tipo de dispositivos de iniciación y notificación, porque cada ID tiene su función como tal. Ubicación y cobertura los mismos, basados en la NFPA 72. Funciones suplementarias y herramientas de diseño. Vamos a ver qué son funciones suplementarias. Lo veníamos mencionando y mencioné parte por ejemplo, qué pasa cuando tenemos una derivación de extinción de incendio con agua, tuberías donde hay rociadores y tenemos ciertas derivaciones en ciertos niveles. Cuando se les va a dar mantenimiento, normalmente se cierra lo que es una llave como tal, se hace un cierre, se limita el paso de agua para poder dar mantenimiento. Este tipo de elementos se deben de monitorear, supervisar y así nos damos cuenta cuando está haciendo mantenimiento o que alguna persona, por hacer algún tipo de daño, por decirlo así, cerró la válvula y en algún momento si se abre un rociador, el agua que hay dentro de ese tramo de tubería se va a vaciar, pero después de ahí no va a haber más agua. Por tanto, o sea, hay posibilidades de que el incendio se propague. Y por último, en el punto 13 cuarto, ver un poco el direccionamiento. Algunos mencionaron alguna parte del manual de cómo se hace el direccionamiento de los equipos y las conexiones del panel, el FACP, el panel de alarmas contra incendio. Y por último, las zonas de software y programación. Básicamente eso es lo que tenemos para el día de hoy. Es bastante extenso, entonces voy a apretar un poco el acelerador. Los detectores de humo, recuerden que se ven afectados claramente por los cambios de aire por hora. Algo importante a mencionar es el tema de, no sé si han tenido la oportunidad de visualizar o ver algún tipo de detector de humo instalado, pero muchas veces no se cumplen este tipo de condiciones. Por ejemplo, cuando la altura es mayor al 10%, cuando esta altura es mayor al 10%, se deben de instalar detectores de humo en la parte interna de los mismos. Cuando es mayor al 10%. O, por ejemplo, cuando es menor al 10%, también ustedes pueden instalarlo en la parte superior de los mismos. De este tipo de vigas, más que todo decorativas, muchas veces ni siquiera es un tema del diseño de la obra civil, sino es por temas de estética, algún cambio arquitectónico. Este tipo de condiciones para instalar los detectores de humo se deben de cumplir. No sé si han tenido la oportunidad, pero sí sucede que no verifican este tipo de cosas. Se hace un diseño, se hace planteamiento. Sí, muy bueno el diseño en plano, en aplicaciones como AutoCAD y otras. Pero ¿qué pasa en la realidad cuando se van a instalar? ¿Qué pasa con el arquitecto cuando hay un cambio de su diseño? Cuando no es un cielo raso liso o sin ningún tipo de viga decorativa o algo así por el estilo. Esto lo deben de evaluar. Muchas veces desde el diseño es imposible saberlo, sin embargo, por eso es que en algunos de los casos se le consulta al arquitecto, que se le puede enviar los planos de cortes laterales para verificar que
qué tipo de cielo va a tener, cómo va a ser su diseño. Esto en los casos de los detectores de humo, ¿verdad? Por ejemplo, vean unos casos de instalación. ¿Será que cumplimos que esta profundidad es menor al 10% de la altura total de ese piso? ¿Se ve correcto este tipo de instalaciones con este tipo de profundidades? Lo que nos genera a nosotros este tipo de divisiones. ¿Cuánto dura subiendo el humo, llenando este espacio para volver a bajar y pasar para otra área? Entonces son cosas que se deben de considerar en el día a día, en las instalaciones como tal, pero estos son casos de aplicaciones donde no se verificó que eso se esté cumpliendo. Entonces, si esta cobertura, por ejemplo, esta profundidad de esta viga es superior al 10% de la altura de este espacio, deberían ir detectores puntuales en cada espacio como se ve acá. O bien, como en este punto, debería haber en la parte más profunda de estos espacios. Entonces, este es el tipo de cosas que se deben de tomar en cuenta. Pareciera absurdo, pero se ve todos los días. Es un tema que no tiene las bases correctas para la parte de diseño. Otro punto importante, los detectores, cómo es que se debe cubrir las áreas en el caso de cobertura como tal. Bueno, aquí tenemos una área que no son simétricas, a diferencia tal vez de este rectángulo que es un poco más simétrico, este que está por acá. Pero habíamos mencionado la semana pasada, ¿qué pasa cuando tengo pasillos que no son mayores a 3.1 metros y que no superan los 12.1 metros? En este caso lo supera y vea que necesitamos dos detectores puntuales en este punto. La semana pasada estuvimos viendo que andaba la cobertura como de 3.1 metros por 12.1 metros, me parece, 12.3 metros, que ahí sí se permitía que solo fuera un detector puntual. Pero en este caso supera los 12.3 metros, estamos en 12.5 metros, entonces se requieren dos detectores puntuales. Es importante tener en cuenta que tiene que ser la cobertura completa de las áreas, no puede quedar ninguna área descubierta. Véalo, por ejemplo, acá. Tenemos áreas que no son simétricas y se están utilizando ¿cuántos detectores? 3 detectores para cubrir el 100% del área. Aquí está la cobertura que pasa de los detectores, cubriendo el 100% del área. Entonces, eso es importante. Esto aplica tanto para detectores de temperatura como detectores de humo. Aquí no hay ningún efecto más que tomar en cuenta el tema de la altura para los de temperatura o los cambios de aire por hora para el detector de humo. Así que hay una pregunta en el chat. No. Adrián, buenos días también para usted. ¿Qué pasa cuando vamos a instalar detectores en la pared? Aquí dice ejemplo de montaje apropiado de detectores de calor, por ejemplo, aplica para los detectores de temperatura. Se tiene que respetar estas distancias. Cuando tenemos estos casos que tenemos este espacio, nunca se debe instalar ningún dispositivo. Por eso se indica que si va a instalar, en este caso, en la pared, tiene que estar dentro de esta área o aceptable dentro de esta área, pero esta área se tiene que respetar. Y igual pasa con los cielobrazos. Los cielobrazos, ok, tienen que tomar en cuenta ustedes que este es un área aceptable, pero no debería instalarse por lo menos a 10 centímetros de la parte superior del cielo. Son ejemplos de instalación donde se debe tomar en cuenta cuando se instala en cielo o en pared. Eso tienen que tomarlo en cuenta ustedes siempre en instalación. Y se recuerdan que vimos la semana pasada que el valor de espaciamiento se debe respetar, que andaba como un medio del valor de espaciamiento. Eso también lo tienen que valorar ustedes a la hora de instalar este tipo de detectores de humo o de calor. Para estos casos puntuales deben de tomar en cuenta estas referencias, esta información. Está disponible en el artículo que se menciona acá, la NFPA 72. Es importante que pues lo tomen en cuenta, lo tengan siempre en sus diseños. ¿Qué pasa cuando tenemos la instalación de detectores de humo en cielos de dos aguas, de un agua? Se tienen que tomar en cuenta este tipo de detalles. Esta área no se acepta instalar dispositivos. Esta área que desde el punto superior a 10.2 centímetros no se debe instalar ningún dispositivo de iniciación. Posteriormente a esta área que no se debe instalar, se debe instalar en estos puntos. Son puntos perfectos para hacer la instalación. Usted instala un detector de humo
y comienza a tener el valor de espaciamiento. ¿Alguien que me puede decir cuál es el valor de espaciamiento que estuvimos viendo nosotros en la normativa que estuvimos viendo la semana pasada? ¿Cuál era el valor de espaciamiento? Este que está acá, ¿alguien que me puede decir para el caso de humo y de calor? Basados en la NFPA 72, no necesariamente en el listado OL del dispositivo. ¿Alguien que me lo pueda indicar por el chat? ¿Cuál es? Rolando, ya activamos tu micrófono por si quieres decir la respuesta. Creo Andaba en que 30 sigue en silencio. pies. Sí, ¿se acuerdan que andaba en 30 pies? Que este era el valor de espaciamiento de 30 pies, que equivale a 9.114 metros. Eso es un valor de espaciamiento entre los dispositivos. Al instalar el primer dispositivo dentro de esta área, a partir de este primer dispositivo, hacia su derecha y hacia su izquierda, en un techo de 2 aguas, se instala a 9.114 metros el siguiente dispositivo. Y siempre y cuando respetarse el medio de espaciamiento. ¿Qué pasa si aquí, cuando coloco este detector, el valor de este espacio es menor al medio de espaciamiento? Entonces tienen que trasladar un poco el dispositivo para que se mantenga este valor. No me va a afectar en nada porque al final estoy cubriendo al 100%. Estos son casos cuando yo coloco este dispositivo y este valor queda menor a un medio de espaciamiento. A 4.5 metros, menor de 4.5 metros. Y por ejemplo, este detector me quedaría, como estamos cubriendo bien y el techo pues se cumple en espacio, me quedaría por ejemplo a 3 metros este dispositivo de este punto. Entonces yo lo que hago es trasladarlo porque al final no me va a afectar, estoy cubriendo al 100%. Entonces esos son detalles que se deben de tomar en cuenta. Y aquí tenemos un corte lateral, donde se ve que está instalado el primer dispositivo y después va a 30 pies al siguiente, a 30 pies al siguiente y en ese orden. Y al final, bueno, esto es porque en un caso específico hipotético está dándonos el medio de espaciamiento. Pero si es menor a esto, ustedes pueden acomodar un poquito más o agrupar un poco más los detectores, se cubre al 100% y no se ve afectado o no se está incumpliendo lo que menciona la norma. ¿Dónde no se deben de instalar detectores de temperatura de humo? Me hace mucha gracia esto porque la verdad no sé cuál pensamiento puede haber o se puede tener al notar y no estamos afectando todo el sistema. En una parte inicial estamos afectando también el rociador, dispersa el agua, pero no va a llegar el agua hasta donde nosotros queremos. ¿Por qué? Porque hay elementos eléctricos, tuberías que están afectándolo y de igual forma le pasa al detector de humo de temperatura. Ideal que sea de humo. Recuerden que el detector de temperatura está en la última fase del fuego. Entonces, lo ideal sería evitar llegar hasta utilizar un detector de temperatura. Hay casos que no se puede, pero bueno, eso es lo importante. En el artículo 17.7.3.2, en el área de cielorrazos elevados, tales como los atrios, donde no se puede acceder a los detectores de humo de tipo punto o puntuales, para un mantenimiento y pruebas periódicas. Se debe considerar la instalación de detectores de tipo AS, proyector o tipo de muestreo de aire. Acá lo que están diciendo básicamente es, esto no se debería hacer y si no hay forma, no hay espacio o definitivamente las tuberías tienen que pasar por este medio, están los AS detector de humo o los famosos BINs, en algún momento los van a escuchar. Estos tienen una cobertura de 18 metros a lo ancho y andan 72 metros de profundidad. Y otro punto importante, no se deben de instalar detectores de humo para los sistemas de aires acondicionados cerca de un difusor a una distancia menor a 1 metro o 3 pies. 3 pies anda aproximadamente en 91 centímetros, pero consideremos que 1 metro. Entonces eso es importante. ¿Qué pasa cuando hay o se trata de tener detección de humo y tenemos que está ingresando aire del sistema de aire acondicionado, valga la redundancia? Al final nos va a ver afectados. ¿Por qué? Porque nos desplaza el humo y no hay detección. No sé si logran ver que también aquí hay un error en esta imagen, pero he visto casos que instalan detectores de humo y nunca le quitaron el cobertor. Este cobertor de color naranja
lo trae básicamente para que no se contamine. Eso evita, el fabricante evita que se lo tienen guardado en bodegas y este tipo de casos donde hay polvo, evite que se contamine. Pero he visto que los han dejado. Entonces nunca va a detectar el humo. Y ahí es donde yo les pregunto, ¿qué de la NFPA 72 hicieron bien? Porque se tienen que hacer pruebas de mantenimiento o más allá de mantenimiento, después de instalación, pruebas de detección de humo de los diferentes elementos o dispositivos de iniciación. ¿Qué prueba le hicieron a este detector? ¿Será que todos los detectores que instalaron tienen el cobertor y nunca se lo quitaron? Son tipo de detalles que se deben de tomar en cuenta al día a día en la parte de instalación y pruebas. Estaciones manuales. Algo importante, las estaciones manuales, su único propósito es activar alarma contra incendio. Su único propósito es, si se activa, se evacúa. No tiene ningún otro propósito. Si hay casos que los han utilizado para otros propósitos, pero eso nunca va a ser la idea. Y eso lo especifica la NFPA 72. Y hasta los mismos paneles de alarmas contra incendio que cumplen con este tipo de normativas y listados como tal, saben que dentro de su programación está pensada la estación manual solo para evacuación en caso de incendio. Algunos detalles importantes: no se deben de instalar las estaciones manuales a una distancia menor a 1.5 metros, a una distancia mayor a 1.5 metros de la puerta de la ruta de evacuación como tal, o la puerta como tal para evacuación. El recorrido horizontal por piso no es que, no, pero es que yo tengo una estación manual y del piso 1 al piso 2 tengo 30 metros de recorrido de desplazamiento. No, no se debe, en ningún piso como tal donde haya estaciones manuales, no se debe superar los 61 metros de recorrido horizontal. Esto es importantísimo porque entonces tiene que decir, bueno, va a haber en el medio una isla, en el otro lado va a haber un mueble instalado, vamos a tener algún otro tipo de elemento que nos restrinja a nosotros el desplazamiento. Van a tener que ustedes hacer el cálculo que por dónde iría a pasar el punto más crítico de una persona para activar la estación manual. Si se supera los 200 pies o 61 metros, tienen que instalar otra estación manual. Son algunas consideraciones en la parte de diseño. No se puede tener un desplazamiento mayor a 61 metros horizontales o como tal en el piso. En caso de que nosotros tenemos alguna salida de evacuación con puertas de mayor a 12.2 metros, se deben de colocar estaciones manuales por ambos lados de la puerta. O sea, ambos, en izquierda y derecha de la salida hacia el exterior como tal. No es que adentro y afuera, sino en la parte interna. Estaciones manuales se deben instalar en sitios donde sean claramente visibles, sin obstrucciones y demás. Hay casos de que, como la estación manual es roja, entonces pintan la pared roja para que estéticamente sea muy bonita. Siempre tienen que buscar la forma de que sea visible. Entonces, ojalá pintar alrededor de la misma un cuadro en color blanco o algún color que definitivamente nos ayude a nosotros a poder visualizar la estación manual. He visto casos también que le instalan algún tipo de una mesita con una decoración y usted no puede ver ni siquiera la estación manual, ni siquiera sabe dónde está. Peor aún, que ni siquiera el sistema de rotulación o señalización nos ayuda a nosotros para ver la ruta de evacuación. Con mucho menos razón se puede visualizar la estación manual. Esos son detalles que se deben de considerar definitivamente. ¿Qué más tenemos? Bueno, la altura. Por acá me parece que tengo una imagen. Estas son las que se recomiendan. Una distancia que no sea mayor a 5 metros 1.5 metros de la salida, 5 pies. Que la altura de la estación manual no sea superior a 1.22 metros o inferior a 1.07 metros. Algo aquí importante, eso está pensado también para las personas con discapacidad. Una persona que haya una silla de ruedas, por ejemplo, que tenga la posibilidad de alcanzar y activar la estación manual. De hecho, la estación manual cumple con algunas características de la fuerza que se debe aplicar, libras fuerza como tal, para que una persona con alguna discapacidad pueda activarla. Lo que hablamos, puertas mayores a 12.2 metros deben de tener estaciones manuales por ambos lados. Por ejemplo, ¿dónde se puede encontrar o se puede ver ese tipo de cosas? Casos, centros de convenciones. Este tipo de centros tienen algunos casos puertas muy grandes con
bastante apertura. Ubicación inicial de las estaciones manuales. Recuerde que hay una ruta de evacuación o circulación normal. Ahí se puede hacer ese tipo de instalación de las estaciones manuales. Esto es un punto importante. Circulación normal que se utiliza normalmente bajar las escaleras o hacia la escalera de emergencia, si fuera el caso. Ahí se pueden colocar este tipo de estaciones manuales. Aquí está, por ejemplo, colocando hacia escaleras. No hace referencia en absoluto a los ascensores. Entonces, si esto es una escalera de emergencia, súper bien, porque puede ser parte de la evacuación, o si el sistema de evacuación dice que es hacia las escaleras y también hay alternativas hacia el siguiente piso, pues ahí deberían de ir estaciones manuales. Algo importante acá es, tenemos 2 estaciones manuales, pero ¿cuánto recorrido hay desde este punto a la primera estación manual, por ejemplo? Bueno, venimos por acá y damos toda la vuelta y pasamos por esta puerta. ¿Será que hay mayor a 61 metros? Entonces acá se considera que basado en una medición, la ruta de evacuación y la cantidad de metros de desplazamiento, se requieren 2 estaciones manuales por las dimensiones que se considera en el área de construcción y también por el tema de que pueden haber obstáculos, obstrucciones que afecten que uno pueda hacer un desplazamiento lineal y que tenga que pues, dar una vuelta, quitarse una mesita o algún tipo de cosas. Entonces son detalles que se consideran, en este caso 4 estaciones manuales. Como les mencionaba, eso fue lo que vimos la semana pasada o que nos faltaba de la semana pasada. Ya estuvimos viendo los dispositivos de notificación, los estroscopios y sirenas. Vamos a terminar con las funciones suplementarias y herramientas. Acá les iba a mencionar que vamos a ver lo de las caídas de voltaje. Por acá me acompaña uno de nuestros compañeros de Incomex El Salvador, Elías Saúl Silva. Con él estuve viendo días atrás de qué pasaba con el caso de el calibre del cable. El diseñador seleccionó X calibre, cumple o no se cumple. Acá, más allá de la responsabilidad, es hacer los previos cálculos. Esto le corresponde al diseñador o bien al integrador o instalador de estos sistemas. Siempre se tiene que tomar en cuenta la caída de voltaje, baterías y todo este tipo de cálculos como tal. Vamos a ver, ojalá que les guste bastante la herramienta, están disponibles. Y dentro de la agenda también que mencionaba está el direccionamiento y conexiones de los paneles y las zonas de software y programación. Ruido ambiente, consideración del ruido ambiente en el caso de los sistemas de notificación. El nivel de ruido ambiente alrededor de nosotros, el entorno del ruido de fondo, se mide unidades de decibeles, la presión sonora que se mide o que percibe uno en este caso. Y algo importante en el artículo 18.4.1.4.1, el diseñador del sistema de notificación audible debe identificar las salas y espacios que contarán con notificación audible y aquellos en los que se proveerá notificación audible. Y recuerden que existe la NFPA 101, hace enfoque a los sistemas que se deben de tener. Y acá como tal, el diseñador es el responsable de proveer la correcta distribución y diseño de los sistemas de notificación audibles. Recuerden que existen personas que no escuchan, como también hay personas pues que no ven, pero sí escuchan. Entonces también se debe de considerar esto y localmente en cada país. Mis disculpas, tenía un ruido externo, entonces no quería verlos afectados. Ruido ambiente, el sonido leve en el ambiente anda en 1 decibel. En una conversación típica se considera que andan aproximadamente 50 decibeles. Una alarma de reloj, por ejemplo, para despertarse uno anda en 80 decibeles. ¿Y qué pasa cuando estamos en un sitio que anda en aproximadamente 130 decibeles? El daño es un hecho. El oído no debería estar expuesto a este tipo de cantidad de ruido a 130 decibeles. De hecho, hay un punto importante que le leo por acá. El nivel de presión sonoro total producido por la combinación de nivel de presión sonora ambiental con todos los aparatos de notificación audible en funcionamiento no deben exceder los 110 decibeles a una distancia auditiva mínima.
ustedes tienen que verificar, o se mencionó en todo caso, cuando ustedes vayan a hacer un diseño, siempre deben de tomar en cuenta que el nivel sonoro de ambiente en el sitio, más el del sistema de notificación, la sumatoria de ellos dos no deberían superar los 110 decibeles. Definitivamente es un daño directo. Otro punto importante, ¿cómo está el tema de OSHA? Es una normativa de Administración de Seguridad y Salud Ocupacional que nos hace énfasis a nosotros cuánto son la cantidad de horas a la que debemos de estar expuestos a cierta cantidad de decibeles. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando nosotros estamos en un sitio, una planta donde se procesa algún tipo o se produce algún tipo de elemento que está muy relacionado a los metales, que está muy relacionado a la cantidad de ruidos que generan las máquinas? Por eso existe salud ocupacional, y ustedes notarán que muchas de las personas que trabajan en este tipo de aplicaciones utilizan algunos protectores para los oídos. Eso es importante, no quiere decir que no se les vaya a dañar el oído. Hay casos de que definitivamente por más protectores a largo plazo van a sufrir un daño en sus oídos, pero por eso es que existe salud ocupacional. Pero para poner un ejemplo así un poco más exagerado, ¿a cuánto estamos nosotros expuestos a 110 decibeles? Que me puedan decir. ¿Cuánto es lo máximo que podríamos estar expuestos? 30 minutos, ¿no? 0.5 horas. 30 minutos es lo máximo que deberíamos nosotros en un día, por ejemplo, en un día normal o en algún momento, estar expuesto a máximo a 110 decibeles. Eso es un día. Imagínense que uno trabajar en algún sitio que está expuesto a esta cantidad de decibeles todos los días. El daño es rotundo, y definitivamente por eso es que se recomiendan utilizar este tipo de protectores. Para los diseñadores, ¿cómo se puede tener un nivel de ruido promedio? Existe una tabla, la 1843. La pueden verificar en la NFPA 72, más reciente, en español, o como que gusten en inglés en todo caso. Para un caso de un proyecto que me tocó hacer un diseño, tuve que hacer la clasificación del tipo de ocupación. Cuando la NFPA 101 verifiqué, me indicaba que el tipo de ocupación es mercantil, y en este caso, al ser mercantil, dice que el nivel sonoro ambiental promedio anda en 40 decibeles. Entonces, vamos viendo algunos detalles. Modo de operación para la parte de notificación hay dos tipos: modo público, señalización audible o visible para todos los ocupantes del área a proteger en este caso, y de modo privado, señalización audible o visible solo para aquellas personas involucradas directamente. Por ejemplo, en un hospital. En un hospital, por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay ciertas personas que administran este tipo de alarmas? Ciertas personas que están solo para que, si se genera una alarma, notificar a ciertas personas y comenzar con una evacuación en lo posible privado, silenciosa, porque no va a uno exponer a todas las personas que están con algún tipo de enfermedad o que están internadas a una notificación masiva donde van a sonar todas las alarmas, y ustedes se pueden imaginar qué caos se genera en un hospital o centros de atención de salud. Entonces existen tipos de notificaciones tanto de público y privado, que ustedes tienen que tomar en cuenta en todo caso. Por eso normalmente para los diseños en aplicaciones de salud son un poco más complejas. ¿Por qué? Porque se deben de evaluar este tipo de detalles. En un modo público se puede hacer en ese caso evacuación completa, o como tal, por ejemplo, si hay un sistema, hay un concierto, por ejemplo, y se quiere evacuar, se podrían hacer un tipo de integración que no me vea afectado a mí la notificación, que no me afecta al panel como tal, pero que pueda apagar todo el sistema de sonido del concierto, por ejemplo. Eso lo puede hacer. ¿Alguna duda hasta acá, Mariana? No sé si tienen alguna duda. No, de momento ninguna en el chat, William. Perfecto, espero que estén entendiendo bastante bien, o no sé si los estoy enredando un poco. ¿Qué dice la NFPA? Vamos a ver qué dice la NFPA.
Dice 15 decibeles sobre el nivel promedio sonoro del ambiente o bien 5 por encima del nivel máximo sonido. Lo que sea mayor, pero no menos de 60 segundos, la altura de medición debe considerarse a 1.5 metros. Ya lo vamos a ver en otro caso. La ADA, que es otra norma que indica si se conoce 15 decibeles sobre el nivel promedio sonoro del ambiente, si se conoce, o bien 5 decibeles por encima del nivel máximo sonido. Lo que sea mayor, pero no menos de 60 segundos, sin exceder los 120 decibeles. Veníamos hablando que lo ideal sería que no sea superior a 110 decibeles, pero la NFPA, por ejemplo, lo que hace mención es que si no se conoce, por ejemplo, el nivel sonoro del ambiente, se utiliza la tabla que yo les había mencionado y sobre la misma se le suman 15 decibeles. Pero si tenemos un medio de medición del ambiente, que podemos medir la mayor cantidad de decibeles en un tiempo de 60 segundos a una altura de 1.5 metros, se le debería sumar 5 decibeles. Como se hace en muchos de los casos, se facilita, se utiliza la tabla de la NFPA, se verifica que, bueno, por tipo de ocupación, según la NFPA 101, es este tipo de ocupación, le sumo 15 decibeles. Entonces, con base a esos que ustedes seleccionan su sirena. ¿Por qué? Porque el ambiente está en 50 decibeles y yo tengo que diseñar para que en el punto más largo de cobertura pueda percibir los 15 decibeles más. ¿Alguna consulta? ¿Qué volumen debe tener la alarma de incendio? Si se pueden verificar en esta gráfica en un promedio de 24 horas, en el punto más alto vea lo que dice respuesta. Modo operativo de tipo público, acá no es privado, promedio más 15 decibeles. Entonces hice una medición durante 24 horas. 71 decibeles fue lo que se verificó que en un tiempo de 60 segundos fue el pico más alto, por decirlo así. Entonces lo que hicieron fue 56 más 15, 71 decibeles. ¿Por qué? Porque estamos hablando que el promedio es basado en la tabla. Entonces, el promedio más 15 me da 71 decibeles. Pero ¿qué pasa cuando se midió con un dispositivo en 24 horas y se tuvo en un pico de 60 segundos 71 decibeles? 71 decibeles más 5, 76 decibeles. Entonces, en este caso, bajo los dos esquemas o bajo los dos panoramas, estamos considerando que si utilizamos la tabla más los 15 decibeles me dio 71, pero una medición en 60 segundos con un pico alto de 71 decibeles nos terminó dando 76 decibeles. Este es el valor que uno debería utilizar, siempre y cuando ustedes tengan un medio para hacer la medición, ¿verdad? Si no lo hay, entonces se puede utilizar pues, la tabla. Modo privado, al menos 10 decibeles sobre el nivel sonoro ambiental o 5 sobre el medio con base a lo que veníamos mencionando. En lo que es algo privado, por ejemplo, cuando estábamos hablando de una aplicación de salud, un hospital, entonces ya uno dice, bueno, al menos 10 decibeles sobre la clasificación, el tipo de ocupación que representa, si no tenemos el dispositivo de medición. Y en el área de dormitorios, de igual forma, se considera lo mismo. Que si, por ejemplo, no tenemos el medio para hacer la medición, por lo menos 15 decibeles sobre el nivel sonoro del medio ambiente. Ustedes siempre tienen que considerar esto. La pregunta es, ¿quién de los que estamos acá ha tenido la oportunidad de ir a hacer este tipo de mediciones? Ha medido durante un tiempo, por ejemplo, 24 horas, el pico más alto en 60 segundos. ¿Alguien que lo haya hecho? ¿Que nos puede decir? O si ninguno lo ha hecho de verdad. Bueno, parece que nadie va, Mariana. No de momento, Will. Perfecto, muchas gracias. Otro punto importante, la altura de instalación no puede ser mayor a 2.44 metros o inferior a 2.03 metros. Eso es importante que lo tomen en cuenta en el tema de instalación. Ya vamos a ver otra cosa más, un detalle más. Atenuación del sonido, importante cómo es el comportamiento que tiene lo que es el sonido o los decibeles en comparación a la distancia. Cómo se va perdiendo conforme vamos aumentando los pies, vamos teniendo una disminución. Por ejemplo, de 40 a 80 pies, que se aumenta o se duplica la distancia, se pierden aproximadamente 6 decibeles. Entonces ya vamos a ver por qué o a qué me hago referencia a esto.
Vea, por ejemplo, dispositivos instalados en cielo y pared. Este es un dispositivo instalado en el cielo. Aquí están los decibeles 82, 76 y 70. A 3 metros, por ejemplo, tenemos perfectamente, se miden los 82 decibeles. Pero al duplicar yo esta distancia pierdo aproximadamente 6 decibeles. Y al duplicar esta otra distancia yo vuelvo a perder 6 decibeles. Ese es un comportamiento típico en cielos rasos. Pero ¿qué pasa cuando lo instalamos en la pared? En los primeros 3 puntos y algo de metros tenemos los 76 decibeles. Al duplicarlos también, ¿perderíamos cuánto? 3 decibeles. Y al duplicar esta distancia, perdemos 3 decibeles. Eso es un comportamiento típico tanto en pared como en cielo raso. Entonces, esto lo pueden verificar en la norma, lo pueden verificar siempre y cuando vayan a hacer un tipo de diseño. ¿Qué pasa? Dispositivos en pared. Por ejemplo, acá hace una referencia, esto lo pude verificar en el handbook de la NFPA 72. Handbook es un manual, por decirlo así, que hace mucha referencia técnica de instalación del NFPA 72. Resume parte de las cosas que uno debe contemplar. Lleva más cantidad de dibujos, más animación y demás, ayuda muchísimo. Y aquí hay un ejemplo donde la NFPA 72 indica que en los primeros 3 metros 10 pies tenemos los 75, que al duplicarlos perdemos 6 y que al volverlo a duplicar tenemos 6.1 metros. Este es el en el que yo me basaría básicamente para hacer mis cálculos de distribución de dispositivos de notificación a través de sirenas. Algo importante, ¿qué pasa cuando tenemos puertas y muros en el medio? Si ya acá por distancia ya perdemos 6 decibeles, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos puertas de núcleo sólido? Lo están haciendo con referencia de puertas metálicas o que sean bastante robustas, que permitan evitar que pase el sonido. Se pierden aproximadamente 25 decibeles. Y cuando son puertas livianas o en algunos casos de vidrios, para poner un ejemplo, se pierde hasta menos 15 decibeles. Esto es importantísimo porque muchas veces instalamos acá, pero no sabemos si en ese punto va a llegar la cantidad de decibeles que se requiere. Por ejemplo, si aquí dice que se llegan 39 decibeles, pero el nivel de ruido ambiente aquí es de 55 decibeles por temas de conversación, 55 más 15, 70 decibeles, apenas están llegando a 39. Quiere decir que típicamente no podríamos percibir que está sonando esto, se está generando un conato de incendio o una emergencia de evacuación por notificación. Importantísimo esto, ¿verdad? Y estos son algunos casos de referencias puntuales de que aquí tenemos, por ejemplo, cobertura total con sirenas en cielos rasos y aquí tenemos puntos donde no hay una cobertura total. Marca un ejemplo que la cobertura es muy poca. ¿Por qué? Porque no llega a la cantidad de decibeles que uno esperaría para notificar. Y recuerde que hay aplicaciones de todo tipo de ocupación que pasa en una universidad donde una persona eh, es ciega y definitivamente pues solo podría darse cuenta, percibirlo audiblemente. La persona como tal puede entrar por X o Y razón al aula, se pone pues a repasar de alguna forma y al final nunca percibió que había un conato de incendio. Y son casos típicos de diferentes tipos de ocupación donde se ven estos tipos de riesgos, pérdidas de vidas humanas. Recuerde, veníamos hablando de 110 decibeles, un nivel sonoro ambiental promedio superior a 105 decibeles. A 105 decibeles debe requerir el uso de uno o más aparatos de notificación visible. A ver, si ya había mencionado que 110 decibeles es demasiado para una persona soportar estar expuesto a más de 30 minutos aproximadamente, ya un caso de diseño donde es una planta, donde se generan muchos decibeles o ruidos, por ejemplo, como bien lo mencionaba, si no tenemos una función suplementaria para apagar todo el sistema en un concierto, por ejemplo, talleres de forjado o presas de impresión donde hay mucho ruido, si ustedes ya ven que hay más de 105 decibeles, por ejemplo, aquí no hay mucho que hacer. Aquí lo recomendable es utilizar sistemas de notificación visual. Y son aquellas consideraciones que la pueden tomar. En el caso de los conciertos, si ustedes pueden, que ahora vamos a ver, las funciones suplementarias las pueden utilizar en aplicación de desconexión del sistema eléctrico
o de la alimentación eléctrica de todos tus sistemas, no hay necesidad de enfocarse tanto en la parte o preocuparse por la parte audible, porque podemos apagar el sistema por completo y activar el sistema de notificación y sonido. Pero eso ya dependerá de cada diseñador y cada pues, criterio de cada uno de los que estamos acá. El ADA menciona intensidad mínima de 110 candelas en las áreas de dormitorios. Importante, esa es la intensidad en la parte de notificación visual. Dice que la intensidad mínima es de 110 candelas. Bill, tenemos una pregunta de parte de Adrián. Nos Sí. dice, en los casos que las estrobóticas no se sincronicen, ¿tiene implicancia en casos de epilepsia? Ya lo vamos a ver. Creo que Mariana ya había visto conmigo una animación de esto, porque ya estamos hablando ahora de notificación visual. Ya se lo voy a mostrar a Dian José Robinson. Súper importante la consulta, ya lo vamos a ver. Dice, la intensidad mínima de 110 candelas en las áreas de dormitorio. 110 candelas, candelas es la unidad de medición para la parte de notificación. Las lámparas serán de tipo flash de xenón o equivalente. El color deberá ser claro o blanco nominal. ¿Por qué el color blanco o claro como tal? Porque es aquel color que se percibe en un caso de incendio, en toda la cantidad de humo que se pueda generar por el fuego, es aquella luz que se podría percibir o puede traspasar esta cantidad de contaminación. Otro tipo de luz la consume por completo. Entonces eso es parte de él, por qué ya se utiliza este flash de xenón en color blanco. Algo importante también que menciona, la duración del pulso es de 0.2 segundos con un ciclo de trabajo de 40%. Y ya es un poco más técnico, la frecuencia de flash de 1 a 3 por segundo. Ya lo vamos a ver. Entonces, montaje en pared de los dispositivos. Bueno, en el caso de los dispositivos en pared, no pueden ir inferior a 2.3 metros o superior a 2.44 metros. Cuando el techo es bajo de los dispositivos, por ejemplo, que sea menor a, que llegue como a 2 metros, por ejemplo. No, 2 metros es muy bajo. Me parece que podría ser como 2 metros 20. Por ejemplo, cuando el techo es bajo, los dispositivos deberán estar instalados o montados a no menos de 6 pulgadas o 15 centímetros. O sea, si el techo es muy bajo, que está muy cerca del rango del 2.3 o muy por debajo de 2.44, siempre se debe instalar el dispositivo a 15 centímetros del techo. Eso es lo que hace mención. Dice, la separación máxima de los dispositivos no excederá los 30.5 metros. ¿Esto qué quiere decir? Y existe el artículo. Yo hago mi diseño. Yo me cercioro que a nivel de notificación audiovisual y visual estoy cubriendo la totalidad. Pero no solo eso. También tiene que considerarse que entre cada dispositivo no debería superar los 30.5 metros. Ahí es donde yo me pregunto, ¿será que todo lo hacemos? Son muchos temas que nos representa pues la norma, ¿verdad? Para todos los que nos gusta pues este tipo de diseño y más allá de una complejidad es pues salvar vidas y nos gusta mucho el tema de hacerlo pues bastante bien. Estas son las referencias de la NFPA y el ADA. No mayor a 2.44 metros y no inferior a 2.03 metros. Tanto en estrobos como sirenas con estrobos. Espaciamiento de los dispositivos visuales. En todo caso, cuando estos están en unidades de candelas, la intensidad efectiva, dice que una luz sola por sala, vamos a ver, a 15 candelas, ¿cierto? Cubre 6.10 por 6.10 metros. Y hace mucha referencia a cuando tenemos diferentes cantidades de luces en un área, ¿verdad? Ya la vamos a ver un poquito más al detalle. Pero una sola luz por sala o cuántas luces por sala. Ya la vamos a ver. Hay una imagen que representa muy bien esto para que lo puedan entender más. Por ejemplo, acá. Las coberturas que mencionábamos anteriormente. Un aparato visual en la pared. ¿Cuánto es la cobertura? En todo caso, por ejemplo, cuando lo tenemos acá, dice una luz por sala de ¿cuánto? De 15 decibeles. Perdón, 15 candelas.
Una luz de 15 candelas cubre 6.10 por 6.10. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo 4 luces de 15 candelas? Entre las 4 podríamos tener una cobertura de 12.2 por 12.2. O colocamos 4 de estas de 15 candelas para una sola área, cubriendo 12 por 12.12, o bien colocamos una sola luz de 60 candelas. Esto es muchas formas de hacerlo, y la cobertura que podríamos tener basado en el tipo de cantidad. Aquí son 4 de este mismo tipo o una sola unidad de esta cantidad de candelas. Esto se utiliza muchísimo. Esto es una tablita una imagen que nos representa cómo son las coberturas basado en la tabla anterior. Pero bueno, tomen en cuenta, esas son las coberturas. Si usted ve una luz estroboscópica en la pared, no cubre hacia atrás, no tiene ningún efecto hacia atrás, por aquellos que me indican que se colocó en una columna y que me va a cubrir hacia los costados. Eso no va a pasar. Sus coberturas es hacia la izquierda, derecha y frente. Eso sería toda la cobertura de una luz estroboscópica. Aquí está el tema de la instalación, que esto también se ve afectado. A mayor altura, la cobertura se va disminuyendo y dependiendo por ejemplo, si tenemos una luz de 15 candelas a 3 metros, me cubre 6.1 por 6.1. Pero, por ejemplo, ve acá, utilizamos ahora una de 30 candelas, pero se aumentó o se duplicó la distancia con respecto a 3 metros, 6.1, y vea lo que cubre, lo mismo. Pero la intensidad es mayor, este es de 30 candelas. Sí se ve afectado claramente por la altura. Entonces, esto también es importantísimo. ¿A dónde lo vamos a instalar? ¿Será que va a ser a 3 metros o superamos los 3 metros? Cuando se superen los 3 metros, la cobertura va disminuyendo. Esto también lo pueden encontrar en el handbook, donde encontré referencias de las coberturas de dispositivos visuales en cielos rasos, montajes en cielos. Y esto es un ejemplo de lo que hablamos, las coberturas totales. Vean, bueno, aquí se ven unos cuadrados perfectos acá, donde tenemos la cobertura total. Y recuerden, importantísimo, el hecho de que entre cada dispositivo está todo cubierta el área y entre cada dispositivo no supera los 30.5 metros. Y acá también lo estamos viendo. Estos son estos son en pared. Bueno, hay combinación, hay pared y cielo, y estos son cielo y pared. Están mostrándose toda la cobertura completa, tanto en cielo y en pared. Esto es importantísimo. Lo mencionaba Adrián José Robinson, el tema de la sincronización. Los sistemas actuales que cumplen con normas sincronizan este tipo de luces. Por eso es que se deben de identificar cuáles son esos elementos que debemos utilizar para que eso suceda. ¿Por qué? Porque es una sala, por ejemplo, que tengamos 4 luces estroboscópicas de 15 candelas de intensidad cada una. Si no está previamente sincronizada, puede ser que esos efectos, al final que enciende y apaga una, enciende y apaga otra, le genere algún ataque epiléptico. Y ojo, y eso no es solo aquellas personas que han tenido o padecen de este tipo de cosas, de ataques epilépticos. Existen personas que se considera que estamos normales, que no nos vamos a ver afectados, y nos podemos ver afectados por este tipo de cosas. Entonces, esto también es importante. Ahora, si es una sola luz en una sala, pues, ¿qué efecto va a tener en mi persona? Ninguno, porque al final nos está viendo influenciada por otra. Pero si tenemos la combinación de dos o más, ahí sí, pues, tenemos que sincronizar. Lo ideal sería que todo el sistema que notifique con sus luces estroboscópicas esté sincronizado desde el inicio a fin. Vamos a ver funciones suplementarias rápidamente. Vamos bien de tiempo. Me parece que vamos bien, me parece. Funciones suplementarias, importantísimo. Esto lo vengo hablando. Este dibujo recalca bastante bien lo que se menciona. El FACP es el panel de alarmas contra incendio. Si lo queremos ver así, se hacer una traducción directa sin caer muy al detalle. Las funciones suplementarias se utilizan con los diferentes dispositivos, diferentes módulos, tanto de iniciación como activación, porque no es por notificación. Por ejemplo, la llamada a los elevadores hace mención en algún punto de los artículos de la 72 que se requieren 3 módulos de control relay
tres módulos de relay. ¿Para qué? Uno, para llamar al piso principal al ascensor, eso es por cada ascensor. El segundo, para un piso secundario, en el caso de que la llamada al piso principal esté en incendio, lo manda a un secundario. Y el tercero, básicamente, para en caso de que una persona esté en el ascensor y tenga un caso de emergencia, pueda presionar el botón. Está relacionado con este módulo relay. Y básicamente lo que hace es detener el ascensor en el piso que corresponda. Por donde va el más cercano, ahí se detiene. Si va del piso 9 al 8, cuando llega al 8, ahí se detiene. Eso es lo que normalmente se utiliza. Sistemas de supresión, por ejemplo, para todo lo que son las válvulas de cierre para mantenimiento. Lo que hablábamos, eso es un módulo de supervisión monitoreo. No quiere decir que porque cerrar una válvula se va a evacuar, por eso es que cada dispositivo tiene su ID, pero básicamente se puede percibir si por ejemplo, si en este caso cerrar una válvula. Extractores de aire, en caso de que haya conato de incendio, con el paso, con este es un módulo de relay, con el paso de un pequeño pulso de voltaje o un contacto seco, porque puede ser que los sistemas de extracción funcionen con contacto seco en corto, por decirlo así, para poner un ejemplo, o resistencia a valor cero, sea paso de un pulso o un contacto seco, lo que hace es cambiar de estado para que estos equipos reciban un pulso, el que consideren ustedes, tienen que verificar qué tipo de pulso requieren, pueda generar la extracción de aire. Y eso pasa, por ejemplo, en unas gradas de emergencias presurizadas. Si hay detección de humo, con un dispositivo, con un módulo de relay, podemos mandar ese pulso para que comience a presurizar y sacar todo el aire. Y también poder inyectar aire, siempre estar en ese tipo de proceso, sacando o inyectando. Liberación de puertas también, puertas del sistema de control de acceso. Importante esto, y eso va para todos los que estamos acá. Los sistemas de control de acceso como tal pues restringen la entrada y salida de un sitio o de un área, pero siempre debe estar en lo posible vinculado en la liberación de todas las puertas por conato de incendio, y esto lo debería de hacer uno o realizar uno con sistemas de alarmas contra incendio. En muchos de nuestros países de Latinoamérica esto no se ve. En muchos de los casos consideramos que un sistema de control de acceso cierre y abre puertas y ya, pero en un conato de incendio pasan miles de cosas. Por ahorrarnos un poco de presupuesto, un poco de dinero, terminamos o pueden terminar muriendo personas. Entonces, cuando hay un sistema completo de alarmas contra incendios, deberían de también tener en cuenta la liberación de todas las puertas en caso de conato de incendio. Y algo importante para países como Estados Unidos, esto es súper importante. Aquí no te van a firmar ningún plano, no te van a aprobar nada si esto no se cumple. Les pregunto, ¿cómo serán nuestros países de Latinoamérica si se cumple o no se cumple? Bueno, lo de la manejadora de aire, en casos de los de equipos de aplicaciones con detección de fuego en ductos, apagar manejadoras de aire si hay detección en los ductos. Las rejillas también para que no pase humo de un lado a otro, como los de relay. Inyectores de aire también, eso se puede utilizar. Y la presurización, perdón, aquí estaba, de emergencia, también para el caso de las grasas. Estas son funciones suplementarias. Y la pregunta que yo les hago es, ¿esto me afectaría el funcionamiento de un panel de alarmas contra incendio? Estas funciones suplementarias, ¿alguien que me puede decir sí o no? Aunque no lo sepa, pero consideran que estas funciones suplementarias me afectarían el funcionamiento de un sistema de alarmas contra incendio. ¿Sí, no? Dimitri nos comenta que él considera que no. Y es correcta su respuesta. Esto no nos afecta a nosotros. ¿Por qué no nos afecta? Porque el sistema va a seguir detectando, porque el sistema va a seguir notificando. Si el pulso o la conexión eléctrica del velador o lo que me genera a mí el pulso de estos sistemas se está incorrecto o no hay voltaje en el momento que él deja pasar el pulso, al final el sistema de alarma contra incendio sigue funcionando. Lo que pasó fue que el resto de elementos que me activaba o el pulso o la conexión o el cableado que no hicieron bien no está funcionando, al final genera un efecto sobre los demás elementos, pero el sistema de alarma contra incendio sigue funcionando. Y no es responsabilidad del sistema de alarma contra incendio que lo demás que esté conectado a él como funciones suplementarias no esté funcionando correctamente.
Y aquí no se le puede achacar la culpa a un sistema de alarmas contra incendio, porque por eso es que no se llama que es una integración. Son funciones suplementarias. Aquí no, la palabra integración no debería existir en este tipo de soluciones. Herramientas de caída de voltaje. Vamos a ver unas herramientas de un fabricante. El fabricante en este caso es Farlight. Cómo crear un proyecto, cómo tener vista de los proyectos, crear un proyecto, la búsqueda de las fuentes, qué pasa con la caída de voltaje. Todo este tipo de cosas lo vamos a ver inmediatamente. Esta es la herramienta que se llama Hotfire para la caída de voltaje. Es del fabricante Farlight. Esa es la herramienta que les quiero mostrar. Es una herramienta muy sencilla, ya la vamos a ver. Básicamente son unas imágenes y ya les voy a compartir la. Aquí importante es, este es el documento, la documentación que yo les mencionaba. Cuando uno desarrolla un proyecto, siempre es importante que puedan ustedes descargar, exportar esta información en formato PDF, por ejemplo, imprimirlo y entregárselo al administrador del proyecto. Yo cumplí con los requerimientos, yo cumplo con todo. Acá están las pruebas de que con el cable tal a tal distancia, con este tipo de luz, funciona. Cualquier modificación que ustedes vayan a hacer o no lo hagan como debe ser en este documento, ustedes son los responsables. Porque así ahora se mueve o funciona todo. ¿Quién es el responsable? Es lo primero que van a decir. Ya les voy a mostrar un momento. Mariana, ahí se ve, no sé si se percibe. Sí, Will, sí se ve correctamente. Ok. Esta es la herramienta que yo les menciono. Yo tenía algunos casos de hace mucho tiempo atrás. Pero básicamente esta es la herramienta. Vamos a crear algo básico para que ustedes tengan una idea. Sí considero que ingresen a esta dirección, que puedan utilizarla. No está tan compleja. A veces uno pues tiende a enredarse un poco, pero para una persona que está diseñando o constantemente instalando, se le vuelve muy, muy sencillo. Entonces vamos donde dice aquí crear o importar proyecto. Nombre del proyecto. El número de proyecto, la verdad, perdón. Muchas gracias, Mariana. Eh, Puse Estados Unidos, básicamente es el que selecciono porque no me da más opciones. Si no saben qué es el AHG, es la entidad local jurídica que regula todo lo que tiene que ver con este tipo de aplicaciones de sistema de alarmas contra incendio. Bomberos, por ejemplo, los bomberos. Cliente, ustedes colocan el cliente final, le ponen la dirección y todo lo que habla aquí de la descripción del proyecto, le agregan un logo. Ahí supongo que le va a decir qué condiciones tiene que cumplir la imagen para poder agregarlo. Y le colocan que era el proyecto. Ahí estamos nosotros. Todos van viendo acá bien, van entendiendo bien. Coloqué como test de incendio, 00 sesión webinar. Ya lo demás es información que se puede modificar. Acá donde dice hay que buscar la fuente. Acá no dice que necesariamente tiene que ser una fuente de alimentación remota. Vamos a ver, vamos a buscar una fuente. FCPS perdón, aquí. FCPS. Y vamos a utilizar esta de 6 amperios de Farlight. Si quieren le colocan algo, bodega. Y lobby. Es un ejemplo, nada más ahí para que. El voltaje, clase B. Alguien que me diga qué es clase B, si se acuerdan. ¿Y qué debería contemplar yo si es clase B?
Dice, ok, dice, vamos a ver. Todos están viendo la pantalla, ¿verdad? Ven que se mueve la flechita, ¿verdad? Sí, sí se Sí. ve Ah, correctamente. perfecto. Ricardo Mesa, en este caso, para que verifique a ver si es algo de su conexión de la red de internet. Para Ricardo, clase B sin retorno es correcto. Para Jorge Valenzuela, se coloca correcto una resistencia final de línea. Y Adrián José, Antonio Monteverde, Augusto Marcos. Bueno, Adrián José y Antonio Monteverde me dicen que todo está bien. Y en el caso de Augusto Marcos, son las chaquetas de los cables. No, en este caso, clase B es el cableado que sale, sea del panel o la fuente de alimentación para las luces, en este caso, y sirenas, que no tienen retorno, correcto, no vuelven a la fuente de alimentación o no vuelven al panel y se necesita una resistencia final de línea. Yo les dije, esto es como un circuito IDC porque funciona igual. Es muy similar, sin embargo, no se le llama IDC, se le llama NAC. El IDC también necesita una resistencia final de línea, pero no es el mismo principio. El IDC es para iniciar, para comenzar a generar que hay una alarma, y el NAC es ya notificando que está la alarma. Y como dice Ricardo Gutiérrez, el calibre del cable hay que considerarlo. Entonces, aquí vamos bien. Entonces, ya vamos a añadir esta fuente. Yo coloqué una fuente de 6 amperios de Farlight. Algo que no menciona en la presentación es, hay productos que cuando es carga continua, cuando utilizan estas fuentes para alimentar algo constantemente continuo, las 24 horas, 7 días a la semana, ya por ser carga continua, se le tienen que restar 2 amperios. Si ya va a 6, usted tiene que considerar que como es carga continua, sería 4 amperios. Eso es un ejemplo de cosas que pasan con los productos, y eso en todas las marcas. Pero en este caso, como no es carga continua, como es carga solo por 5 minutos cuando hay notificación de incendio, entonces funciona perfectamente 6 amperios completos. Entonces vamos a agregar el producto. Me dice que este producto soporta 4 NAC de salida para las luces estroboscópicas con sirena. Dura un poco cargando. Espero que me cargue rápido, pero se está orando. Ok. Entonces yo resulta y sucede que me voy y digo, no, vamos a usar 18 AWG, calibre 18. Acá no está definiendo qué tipo de cableado, porque recuerden que el cableado dependerá si es para aplicaciones verticales, horizontales o para de tipo pleno. Salvamos los circuitos, dice que tenemos 4, me los pasó calibre 14, por ejemplo. 14, 14 y 18. Entonces yo voy a seleccionar más que todo este. Entonces cuando yo le doy doble clic a él, me va a salir esto. Dice, busque el dispositivo. Entonces yo agarro una P2RL. Esa es una luz estroboscópica con sirena que utiliza 2 cables y el montaje en pared. Es para interiores. Hablamos de una misma cantidad de candelas. Vamos a utilizar de 75 candelas. Temporal. Vamos a dejarlo temporal. Es el volumen alto. Este tono es un tono particular del número de dispositivos. Entonces aquí viene algo importante. Yo tengo la fuente remota y si tengo 10 sirenas seguidas, 10 seguidas, debería ir una por una. Digamos que debería, desde la primera a la última, debería ser subir una y decir que está a 10 pies. Cuando vuelvo a cargar otra por aparte, en lugar de poner 10 dispositivos, pongo uno, vuelvo a cargar otra y digo, bueno, ya la otra, desde la anterior está a 40 pies. Usted tiene que ir jugando con la distancia. Entonces vamos a hacer 2 casos. Es solo un dispositivo y está a 10 pies. 10 pies son como, ¿cuántos son 10 pies? No, dice 10 pies es muy poquito. 100 pies. 100 pies son 30.048 metros. Entonces yo le digo que está a 100 pies. Entonces, desde donde sale la fuente, este NAC 1 hasta la primera luz está a 10 pies, son 30 metros. Y si dura un poco cargando. Entonces ya el NAC 1 le cargué el primero. Pero está durando un poco. Hasta acá todos van bien. Disculpen, pero sí dura un poco cargando. Supongo que lo está utilizando muchas personas en este preciso momento. Entonces yo tengo que la primera luz saliendo de la fuente en el NAC 1.
está a 10 pies. Y vea lo que vamos viendo. La corriente que va consumiendo y la caída de voltaje. Ahora sí, vienen dos dispositivos más. Resulta que después de los 30 metros vienen dos dispositivos más, pero tienen la misma separación entre ellos. Entonces voy a decir, bueno, tienen la misma separación entre ellos. Voy a ponerle 150 pies. Quiere decir que termino en esta 100 pies. Viene un segundo a 150 y un tercero, porque aquí sumé 2, a 150 pies. Los 150 pies, ¿cuántos son? Como 45 y algo de metros, casi 46. Entonces, quiere decir que la segunda y la tercera están, de la primera a la segunda está separada a 150 pies y de la segunda a la tercera está separada a 150 pies. Entonces aquí le pongo añadir. Vamos a ver qué pasa. Ay, perdón, no escogí los datos. Ay, perdón. P2RL. 75 candelas. 2 unidades. 150 pies. Escogí otra versión. P2GRL. Entonces vea lo que pasa. Esta tabla a ustedes les va informando que en el NAC 1 tiene 3 dispositivos que se está utilizando calibre 18 y que hay un consumo de 3. El consumo no se está, entre todo lo que puede dar la fuente, que son 6 amperios, apenas tenemos un bajo consumo y la caída de voltaje es muy poca. Pero ahora viene esto, vamos a agregar de este circuito 2RL. Vamos a subirle las candelas. Estas son candelas. Vamos a agregar que va a ser solo un dispositivo adicional, ya sería un cuarto y vamos a poner unos, ¿qué se les ocurre? Unos 350 pies. Y ve acá lo importante. ¿Llevamos cuántos dispositivos? 4 dispositivos. El primero a 100 pies, del primero al segundo a 150 pies, del segundo al tercero a 150 pies, del tercero al cuarto 150 pies y ve. Al final nos estamos dando cuenta que tengo, este es el orden de a 100 pies, de este a este 150, de este a este 150 y de este a este 350. Y aún ahí no tengo caída de voltaje. Y ve el calibre que estoy usando, calibre 18. Pero vamos a agregar una así ya muy exagerada. P2RL. Vamos a colocar igual a 110 candelas, un dispositivo y ahora le vamos a poner a unos 700 pies. A ver si nos da. ¿Qué sucede con esto? Que ya tenemos una caída de 100.227%. Y con calibre 18 no nos va a dar. Yo vamos a ver si le puedo cambiar otro calibre. Pongámosle calibre 16. No nos da con calibre 16. Entonces vamos a colocar otro calibre. Calibre 14. Y resulta que con calibre 14 nos da perfectamente. Entonces, esta es la herramienta que ustedes pueden utilizar. Si necesitan saber esto, siempre el cliente final tiene que pasar los datos. Okay. Quiero hacer 2 circuitos, uno independiente para el panel, otro para la fuente, o quiero 4 circuitos desde la fuente. Al final el diseñador define cómo quiere la distribución de los circuitos.
Y con base a la definición que ellos tengan, usted tiene que consultar cuántos dispositivos, qué tipo de dispositivo va por circuito, para ver si le colocan una fuente remota, si el panel lo soporta, para hacer los correctos cálculos. Y aquí ustedes pueden exportar la información, si quisiera el caso. No sé si tienen alguna consulta con esta herramienta para seguir. No, Will, de momento no hay ninguna pregunta en el chat, pero ya todos tienen su micrófono habilitado, solo lo tienen que poner, bueno, quitar el silencio por si tienen alguna pregunta para Will. Muchas gracias, Mariana. Entonces, por favor, utilizar esa herramienta. Sin ella estamos a ciegas, la verdad, porque nos podrían preguntar cuál es el calibre, cuál debo utilizar, y aquí es donde yo me quedo como, es muy complejo dar una información sin un previo cálculo. Claro, si yo le digo a usted, no, utilice calibre 12, usted me dice, William, claro, me da, pero vea el cable que está utilizando, es un cable de aplicación, por ejemplo, en casas de habitación comerciales, que es un cable ya muy grueso, calibre 12, que normalmente para aplicaciones eléctricas, el cable que es calibre 12 eléctrico, para aplicaciones eléctricas, consume 20 amperios en corriente alterna. Aquí estamos hablando de 24 voltios en corriente directa, que la corriente directa se ve más afectada porque hay voltaje, pero el cable es muy grueso. Entonces, esos son detalles que ustedes tienen que siempre. Ahora, es súper complejo a veces desarrollar un proyecto de este tipo y tras de eso trabajar con el cálculo de cada voltaje se llevan horas hombre. Entonces, aquí es donde hay que tener mucho cuidado cuando estamos desarrollando un proyecto, cuando ya estamos con el cliente final. Ok, yo te lo hago, me siento con el diseñador me dio esta separación, distancia, esta información, déjame trabajar porque sí hay que hacer unos previos cálculos y quiero documentar para que todo salga bien. Algo importante era el cálculo de las baterías de respaldo. Dice, provee el sistema de alimentación eléctrica durante la pérdida de la fuente de alimentación primaria, corriente alterna, por lo menos 24 horas en stand-by, que no haya ni iniciación ni notificación que el equipo esté funcionando. 5 minutos en caso de que esté en notificación con luces estroboscópicas y serenas, y para un sistema de evacuación masiva con voceo tiene que ser 15 minutos. Y las baterías se miden en amperios hora. Por eso es que dicen que 7 amperios hora. Que sería que haría 7 amperios en una hora. No es que va a dar 7 amperios por segundo, no. Yo te doy 7 amperios en hora. Entonces yo había por acá colocado una pequeña tabla, era un ejemplo, que un panel de alarmas contra incendio, modelo de Farlight ES-200X, tenía un consumo de corriente 0.1410, que era una unidad, por tanto, tanto. Que el detector de humo fotoeléctrico SD365, Light Speed, que es el protocolo de comunicación, 15 unidades, tiene un consumo de corriente de tanto, me da tanto. Entonces yo hacía la sumatoria de esto y me daba 0.1450 amperios hora. Ya lo vamos a ver con otra herramienta. Entonces yo decía, bueno, ese valor por 24 horas, recuerden por qué, porque el valor que me da aquí es amperios hora. Ese es el consumo de 0.1450 por hora. Entonces tengo 24 horas en stand-by por 0.1450, 34805. 5 minutos en alarma, lo pasé ahora, 5 minutos me representa 0.083 horas por el valor que veníamos viendo, que estaba por acá en alarma, son 5 minutos, me da tanto. Esto es basado en la cantidad de consumo de las luces. Y factor de seguridad de un 20%. Si quiere le coloco un factor de seguridad mayor, pero la tabla viene con un mínimo de 20%. Se considera que para esta aplicación se considera que se necesita 4.81 amperios hora. Comercialmente dos baterías de 7 amperios hora, porque las baterías vienen de 12 voltios, se colocan en serie y dan 24 voltios al panel. Y existe esta tablita o estas tablas. Vamos a buscarla un momento. Porque ya vamos. Esta es la tablita. Ahí la pueden ver todos, Mariana, por favor, si me confirman. Se ve correctamente, Will. Perfecto. En la página de Farlight, acá donde están los recursos, ustedes van a donde están las herramientas, Tools, y acá ustedes encuentran esta información. Cálculo de batería. ¿Por qué utilizo la herramienta en inglés? Porque muchas veces, para no decir que siempre,
en la página en inglés está más actualizada la información. Más allá del idioma y demás, es por el tema de la actualización de la información. Entonces, por ejemplo, tengo este tipo de herramienta para cálculos de baterías para fuentes de alimentación, remontas o paneles. Vamos a hacer una prueba con un panel, pero pueden utilizar la batería, la fuente de alimentación también. Entonces, yo me vengo acá. Vamos a ver si me deja descargar. Ya se los muestro. Y, por ejemplo, aquí está, si todos pueden ver, perfecto, ojalá. Y está la tablita, por ejemplo, que me menciona los diferentes paneles del fabricante Farlight de Honeywell. Yo voy a seleccionar el panel, uno de los paneles más grandes. ¿Por qué? Porque trae una tarjeta UDAT, una tarjeta para comunicación IP. Por ejemplo, dice que este soporta 2 tarjetas, trae una íntegra y la otra no, para los lazos de iniciación. Yo voy a colocar una tarjeta adicional, voy a tener un consumo. Me vengo acá y digo, estos son detectores de, vamos a ver. Acá le falta actualizar, pero digamos que este panel soporta 636 detectores. Voy a colocarle que va a tener unos 400. Voy a poner unos 350. 318, para poner un número. Que va a llevar 318 detectores de humo. Que de temperatura va a llevar unos 20 o 30. Ponele 20. ¿Qué más? Módulos direccionables, estos FM300 va a llevar unos 20 porque vamos a tener aplicaciones suplementarias. Que vamos a utilizar fuente de alimentación remota y necesitamos módulos de control para dar el paso del voltaje, que la fuente dan voltaje constante, pero no va a haber alarma, entonces tiene que haber un dispositivo medio para que controle esto. Vamos a colocar por lo menos de estos unos 10. Isoladores que estuvimos viendo para evitar cortocircuitos en los lazos en clase A y clase B o híbrido. Acá pueden haber unos 25. Y básicamente ustedes van cargando la información con base a los elementos o los dispositivos que representan su solución. Y aquí le va dando la información abajo. Vea, por ejemplo, eso es para que tenga una idea. Le está diciendo que con base a lo que ustedes están calculando, necesitan, ahorita es que no lo descargué por completo, entonces me da un error, pero necesitan batería de 12 amperios hora. Entonces, ahí es donde ustedes pueden utilizar esa herramienta, la pueden utilizar, descargarla por completo. Yo la pasé en línea, entonces muchas veces es mejor descargarla, tenerla en el escritorio. Pero básicamente esta es la información que ustedes alimentan para el cálculo de las baterías del panel, que existen diferentes paneles de alarmas contra incendio, vienen todos en diferentes tablas. Estas tablas no deberían de modificarlas, deberían después de hacer el cálculo desde la batería, seleccionar toda esta información e imprimirla y entregársela al administrador del proyecto. Entonces, vea por ejemplo aquí un caso donde me da 7.57 amperios hora. No existe no existe baterías de 8 amperios hora para aplicación ni fuego, comercialmente hablando. No existe. Brinca a 12 amperios. Importante, todas estas baterías tienen que ser listadas para aplicación de incendio. No utilicen baterías comerciales. Pueden verse afectados los paneles por garantía, o bien van a tener que estar cambiando a cada rato baterías y le va a estar generando a cada momento alarmas el panel por esas baterías. ¿Alguna consulta hasta acá? Creo que no, Will. De momento no hay ninguna. Perfecto. Y ya estamos sobre tiempo. Básicamente, un poco de información adicional. El tema del direccionamiento de estos módulos, por ejemplo, la estación manual. Si ustedes colocan, por ejemplo, aquí este valor en 0, la dirección de este equipo va a ser 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero si la colocan en 1, que me va a dar un 10,
y 0, 100. 10 y 1, 101. Y así es como se van direccionando los equipos. Ese es el direccionamiento que se le deben hacer los equipos. Esto normalmente lo ven ustedes en las certificaciones, pero siempre así. Si este se mantiene en 0, esto es de 1 a 9. Pero si este se comienza de 1, ya sería 10 más 1, más 0, 100. 10 más 1, 101, 102 y ahí van en ese orden. Entonces, así es como ustedes tienen que tomar en cuenta cómo es que se va haciendo el direccionamiento. ¿Alguna consulta de esto? ¿Consultas? Ay, perdón, aquí es 1 y 0, 10, 1 y 1, 11. Si está en 0 no aplica. Pero si usted ponen 10, 10 y 1, 101, 102, 103 y así es el orden como van armando. ¿Todo bien hasta acá? Sí, Will, todo bien. Gracias, Mariana. Esto sucede también en los detectores de humo, por ejemplo, el modelo SE365. Y también algo importante, las luces estereoscópicas con sirena, por ejemplo, la P2RL-SP, en caso de que lo quieran en español, la información que diga aquí fuego, también se direcciona. ¿Por qué? Porque aunque estos valores acá no representan mucho inicialmente, cuando usted hace sincronizaciones, los paneles pueden generar diferentes tipos de audios. No todos los modelos lo soportan, pero la P2R permite que usted pueda modificar estos valores. Usted lo puede ubicar en el 4 o 5 y que el panel pueda generar el tipo de sonido del panel y la sirena le va a generar el sonido que el panel está enviando. Pero eso es un tema ya que lo van a ver en la certificación de sincronizaciones y demás. Y las candelas, por ejemplo, que es variable, los pueden ajustar. Por eso, en muchos de los casos, no es que se vaya a buscar la gran mayoría de los casos no se utiliza, voy a ir a comprar una luz estereoscópica de 15 candelas. Ya compran hasta de 75 porque saben que son variables. Y sale mucho más accesible a veces comprar un mismo tipo que está comprando diferentes. El direccionamiento también se tiene que ver para los módulos este es un módulo de relay y este es un módulo de control relay. Relay, por ejemplo, para las funciones suplementarias, son ejemplo, y los módulos de control únicamente para notificación. Un módulo de control no se utiliza más que para notificación, no se utiliza como función suplementaria, para notificación. Ahí se me duplicó la imagen. Algo importante que ustedes pueden ver, estos son tipos de borneras que encuentran en los paneles. X-panel, una bornera de alarma que cambia estado, una bornera de problema, por ejemplo, que usted configura que si las baterías están fallando, lo asocia a este problema y me genera que se encienda la luz. ¿Por qué? Porque puede ser que alguien ni siquiera vaya a ver el panel un momento, o está en la recepción o no genera un sonido porque le apagaron el sonido, pero está parpadeando la pantalla y mostrando algo y nadie le pone atención. Entonces puede encender una luz, supervisión, por ejemplo, X cosa que cerraron una válvula y esa válvula a ustedes les interesa muchísimo. Podemos usar ese módulo de supervisión para, en este caso, generar algún tipo de luz o sonido para atención. Sincronización remoto para el tema de esto, de lo que corresponde a las luces estereoscópicas, sincronización, también se pueden hacer, también de fuente remota, se puede hacer tipo de sincronización. Los DAC del 1 al 4 para la notificación, el AMBUS para conexión de los anunciadores remotos, el secundario para anunciadores remotos. Tenemos también lo que son fuentes de alimentación y el SLC, que es el lazo de iniciación. Vamos a hacerlo de tipo B, salimos solo con el bornero más menos B. Si vamos a retornar, salimos desde B y regresamos a A. Esa es la forma de hacerlo. Esto es un diagrama muy bonito que había desarrollado. Un ejemplo de cómo se hacen este tipo de conexiones. Por ejemplo, aquí mostré varios casos. En tipo B sale y termina en el último dispositivo con resistencia a fin de línea. En el A sale y retorna al NAC porque tiene más o menos A y B. Y no hay resistencia a líneas. ¿Por qué? Porque hay retorno. Y estos que están deshabilitados hay que colocarle la resistencia, si no le va a generar una alarma de supervisión. No una alarma de que vayan, evacúen todos. Algo que importante es, si no, ustedes pueden desactivarlos, apagar los NAC para que no les esté generando un efecto. Aquí estoy viendo un anunciador remoto, direccionable, se le puede direccionar, hay del 1 al 8 cabe por cada tipo de ambos, soporta hasta 8 en un mismo lazo, en cascada uno con el otro.
lo coloqué acá, lo que es la comunicación, y esto es la parte de voltaje de la fuente que trae el mismo panel. Esto es un ejemplo de conexión que salimos en B, recogemos todos los dispositivos y retornamos. Esto es una estación manual, la parte de atrás, y esto es un ejemplo. Claramente esto usted lo ven ya más con los manuales y más con toda la información en específico, pero esto es una idea de que ustedes vean cómo va todo entrelazados. Y recuerden la entrada y salida, ¿verdad? Entra y sale, no se puede colocar un cable. Hay algunos detalles que hemos visto que los cables tienen que saberse conectar y hacer un buen corte, siempre se deben de cortar. Funciones suplementarias, por ejemplo, aquí puse información técnica, pero eso lo tienen que ustedes verificar, pero vea, por ejemplo, una válvula mariposa que se monitorea, llevan resistencia a fin de línea, porque como se da cuenta ustedes, Mariana, ¿me escucha bien? Sí, Will, te escuchamos Sí, correctamente. es que me salió un problema de conexión, entonces no sé si estaba mal yo. Una válvula mariposa termina en una resistencia a fin de línea, porque como se da cuenta el módulo de supervisión suplementario, que le falta acá, que ese circuito no está abierto. Entonces eso también lleva. Módulos de relevadores también, para este que es doble, que me permite controlar una válvula solenoide para aplicaciones de gas LP o licuado de petróleo o derivado de petróleo. Y en este caso también estas aplicaciones para mantener las puertas abiertas. Por ejemplo, las puertas que están hacia las salidas de emergencia normalmente se mantienen abiertas en algunos de los casos. ¿Por qué? Porque la idea es que después de que pase o haya un incendio, se suelten esas puertas, se cierren por completo y para que no pueda pasar el humo de la parte interna hacia las gradas de emergencia. Este módulo de control normalmente viene con dos relevadores, podríamos activar dos al mismo tiempo. Esas son funciones suplementarias. Eso es una fuente de alimentación remota. El módulo de control es el que permite, aquí le entra el voltaje, pero al final es el que permite el paso de corriente a las luces estroboscópicas. Ya hicimos el cálculo que hay de voltaje y recuerden que hay una resistencia a fin de línea. Zonas de programación. No sé si tenían alguna duda con lo que pasamos ahorita o anteriormente. Iba rápido. Todo súper claro con eso. Bueno, parece que sí, no tenemos ninguna pregunta. Y ya vamos a ir cerrando, la verdad. Estos son zonas de software. Todos los equipos, por lo menos de los productos que yo conozco, vienen con la zona 0. Quiere decir que cuando usted enciende el equipo, lo pone a correr, le hace limpieza de todo el equipo por aquello de que alguien lo haya manipulado, hace limpieza, corre en la programación automática, el equipo reconoce todos los elementos, sus direcciones y ya queda configurado inicialmente basado en lo que él ya tiene preconfigurado basado en la norma. Eso quiere decir que cualquier estación manual que se active, activa todo el sistema por completo. Ya eso lo trae por programación cuando ustedes lo corren por primera vez. Porque es un sistema inteligente que está hecho que para una persona que lo ideal es que la persona tenga conocimiento. Pero si alguien lo adquirió de alguna forma, no se sabe cómo, con solo correr el sistema, programar lo básico, él ya sabe que cualquier detector de humo que detecte, valga la redundancia, activa de una vez. Entonces, aquí estamos viendo que estos 4 detectores de humo activan este circuito. Estamos viendo que estos otros 3 activan este circuito. Y estamos viendo que estos 3 activan este circuito. Entonces, estamos viendo, para poner un ejemplo, este en específico puede activar 3 circuitos por separado. Estos se llaman zonas de software. Quiere decir que este dispositivo puede estar en 5 zonas de software, si fuera el caso. Otro aquí y otro acá. Y también el NAC que representa este equipo también puede estar asociado a 5 dispositivos. Eso es básicamente lo que hacen las zonas de software, vincular un detector hasta 5 zonas, una estación hasta 5 zonas, los NAC hasta 5 zonas. Todo eso es posible, pero siempre hay una limitante. Algunos de los paneles más robustos tienen mayor cantidad de zonas en capacidad, pero por dispositivo es lo mismo. Vea, por ejemplo, zonas de software. Tengo este módulo, generó incendio, me activó la alarma de fuego, activó estos 2 módulos de control. Estos 2 módulos de control tienen sus luces con resistencia final de línea, se activan. Y existe la famosa zona 0. Nunca lo programé y lo dejé como viene por defecto, zona 0.
Solo el hecho que haya alarma de fuego, la zona 0 va a activar, aunque nunca la haya programado usted. Eso lo que quiere decir es que aunque estos están vinculados por zona, la zona 0 ya viene precargada en los dispositivos cuando usted los corre por primera vez en el sistema. Entonces, si hay fuego, activa. No importa lo que sea, si hay fuego, activa porque ya están configurados zona 0. La zona 0, por eso es que en muchos casos tienen que configurarla, porque hay equipos que no ocupan que tengan la zona 0 y se les va a activar por un caso de fuego. Activa zonas que tal vez usted no lo pensaba o no lo configuró. Entonces, siempre tienen que tener claros esos. Esto es una configuración típica de un diagrama para certificación. Les hacen a ustedes conectar el SLC, sus elementos en clase B. Tienen que ustedes configurar que el lazo va a ser clase B porque el panel no sabe si es clase B o eso es por programación. Aunque se conecte físicamente, ustedes tienen que colocarlo. Le coloquen el NAC 1 y 2, que qué pasa con el 3 y el 4, y que direccionen y que coloquen los elementos del ambos. Esto es como una típica cantidad de equipos que ustedes tienen que adquirir para poder llevar la certificación. Y ya para ir cerrando, básicamente en ForLight el manual lo identifica. Ustedes tienen que trabajar mucho con un manual en caso de que quieran en algún momento llegar a una certificación muy interesante para que aprendan más en lo que es el sistema de alarmas contra incendios. Hay mucho más información que se da en la certificación, es extenso. O sea, yo le mencionaba a Mariana, son como 3 días de certificación que es bastante presionados. Hay que hacer exámenes, hay que hacer prácticas y tienen que adquirir los equipos. Pero básicamente ustedes ingresan al equipo, ahí va a tener, hay una contraseña de ingreso, no es la misma contraseña de mantenimiento, le dan un modo programación, ingresan el password, le dicen que dale limpieza de programación o limpieza completa. ¿Por qué? Porque no sabemos si aunque venga de fábrica este equipo fue manipulado. Le dice que si quiere hacer la limpieza como tal, que si quiere proceder, usted le colocan que sí. Después ingresan otra vez con el nivel máster de password, le dan autoprogramación, el equipo está leyendo, y si ustedes hicieron una correcta programación, le va a decir, tengo en el loop 1, tengo tantos detectores tantos módulos y tantos módulos de control. Los módulos de control son por notificación, aunque los dos son módulos, él sí separa el de control o el de relay, porque el de control está módulo de control relay, que es el de las luces, y el módulo de relay. Él sí los separa, entonces le va a decir cuántos detectores hay conectados en el loop 1 o en el lazo 1 y 2, si hay dos lazos, cuántos módulos perdón, y cuántos detectores de relay, de control o relay. Posteriormente, esta es la información que podrían tener ustedes. Le está diciendo ¿qué es lo que le menciona acá? Le está diciendo que tienen en el loop 1 o en el lazo 1 con la dirección 55 un detector. En la dirección 35 un módulo. En este caso puede ser una estación manual o un módulo como tal. Y un módulo de control en la dirección 30. Esa es información que les va a ver a ustedes. Después les puede preguntar que configure los puntos. Si va a ser, digamos, puede ser que por alguna razón algo no quedó bien, no sé, puede pasar. Entonces usted puede manipular o configurarlos cada módulo, cada detector como ustedes consideren. Si es un detector de humo, pues se le coloca uno porque es detector, o si es un módulo, el 2. Y usted puede añadir dispositivos, puede borrar o puede editar. Will, Adrián José nos está haciendo una observación. Ajá. Nos ¿Cuál? comenta que es incorrecta la información, que informa la cantidad total de dispositivos. Y lo informan, pero acá nosotros esto sacaba el manual. Ah, sí, perdón, la cantidad, sí, perdón, aquí es la cantidad, no la dirección, es la cantidad, eso es cierto. Sí, es cierto, es que esto sacaba el manual. Sí, es correcto. La cantidad de detectores, la cantidad de módulos y la cantidad de módulos como tal, estaciones manuales o módulos de supervisión y bien control. Gracias, Adrián José, es correcta la apreciación. Acá se me fue ese detalle, sí. Es la cantidad de detectores de humo, cantidad de estaciones manuales o módulos de supervisión y cantidad de módulos de control o relevador. Muchas gracias, Adrián José Robinson. Como les digo, acá ustedes pueden configurar los puntos, seleccionar si es detector o módulo, pueden añadir, borrar o editar. Pueden añadir los detectores.
indicar si es un detector, pues, conexión física o inalámbrica, tipo el ID del detector, si es para fuego o monóxido de carbono, todo ese tipo de información. Ahora los paneles actuales, las últimas generaciones soportan por normativa aplicaciones de monóxido de carbono, ya vienen actualizados. Pero esta es la información a la que ustedes pueden accesar, a la información donde, por ejemplo, a un detector ustedes le pueden asignar la zona, vean dónde viene la zona 0. Todo este tipo de variables ustedes las pueden modificar. Esto ustedes lo van a ver en la certificación. Toda esta información ustedes la pueden ir recopilando o analizando un poco. Los manuales están de acceso a todos, pueden utilizarlos para que puedan ir pues analizando la información en caso de aquellas personas que quieren accesar a la certificación. Entonces, esta es la información que teníamos para el día de hoy. Básicamente esto es puro manual. También hablamos de los NAC, las diferentes configuraciones que se les puede hacer. Acá es a puro manual que ustedes normalmente en la certificación en algún momento que las di, o se puede dar, eso estamos viendo Mariana y mi persona, el hecho es que ustedes se les puede ayudar, se les va a ayudar, pero también tienen que pues utilizar el manual y acogerse a utilizarlo. No sé, Mariana, creo que esto es hasta hoy, esto es puro material al detalle. ¿Preguntas? ¿Alguna consulta adicional? ¿Cómo se sintieron con la información? Ya nosotros cerramos porque sí, ya estamos bastante pasados de tiempo. Gracias, Will. Recuerden que pueden quitar el silencio de sus micrófonos para que puedan hacer sus consultas directamente a William. De momento no tenemos ninguna pregunta puntual en el chat. Y recuerden que esta sesión va a estar disponible en los próximos días en nuestro canal oficial de YouTube. Y cualquier otra consulta, pues quedamos a sus órdenes. Adrián, solo estará disponible la grabación en el canal de YouTube. Y Jorge nos hace la pregunta de ¿cuál sería la sintomatología de un sistema de detección con bajo voltaje? Con baja de voltaje, perdón. No sé si le pueda abrir a Jorge para entender un poco, para que me puedas plantear un poco mejor la pregunta, porfa. Sí, todos tienen disponible la parte de abrir su micrófono. Sí, buenas tardes, Will. Me refiero Hola, buenas tardes. a que con la sintomatología, ¿cómo se comenzarían a comportar los elementos que están asociados al sistema de detección? Me quedo con la palabra la que no le entiendo, sintomología. No he escuchado ese tipo de palabra. Si me la puede dar de... ¿Afectaría el funcionamiento? A lo mejor el detector empezaría a funcionar de manera errática, habría una falla general de sistema en alarmas. No sé si me explico. Pero es que, me habla del sistema de detección de bajo voltaje, pero no sé si es que estamos hablando de un sistema externo como función suplementaria a este panel o está hablando en general de panel a más condensación. En general. O sea, si existe una baja de voltaje en el sistema de detección, en el panel propiamente tal, ¿cómo se representaría en los dispositivos? Normalmente, unos posibles fallos que le puede mostrar a ustedes es que no puede ver la información, no tiene respuesta de los dispositivos. Le va a dar una falla porque puede ser en estos casos que si el voltaje no es el correcto, algo está fallando, le va a dar a usted en la pantalla por norma indicaciones de que el dispositivo tal no aparece o no está. O le va a dar información a usted de que puede ser que el circuito está abierto. O sea, esas son como las típicas información que le va a dar el panel a usted. Circuito abierto, por ejemplo, alarma o falla porque no percibo el dispositivo que salió de línea, no encuentra el dispositivo, no hay comunicación con él. Ellos normalmente están comunicando constantemente con el panel. Y a pesar de todo, y tomando en cuenta los últimos cambios de la tecnología, la respuesta es casi inmediata. Sé que puede percibir hasta 10 dispositivos al mismo tiempo comunicándose con el panel simultáneamente, pero básicamente eso es lo que da. Normalmente no hay mucho, no es una leyenda así como muy abierta. Básicamente circuito abierto, por ejemplo, no hay detección o no percibe la información del dispositivo, el dispositivo no aparece en línea. Esas son como la información que ustedes podrían percibir de un panel a más condensación.
Digamos que en un sistema de alarma contra incendio y en estos casos particulares no nos podemos dar el lujo de que nada más, no, hay un bajo voltaje y el dispositivo pues no va a dar toda la información o no aparece. Tiene que darle una alarma a usted de este tipo de fallas. No sé si me respondo con eso. Sí, súper. Muchas gracias. Con todo gusto. Otra pregunta. Gracias, Will. No sé si haya alguna otra pregunta que quieran hacerle a William. Me parece que ya no tenemos más preguntas, William. De todos modos, agradecemos nuevamente su presencia a todos el día de hoy. Les recordamos que estamos disponibles para cualquier asunto que quieran tratar, ya sea a través de nuestro formulario o de nuestro correo seguridad@incomex.com. Y Will, muchísimas gracias por la presentación. No sé si quiera cerrar con algún otro comentario. Con todo gusto, bueno, que dicha que les gustó la información. Hicimos lo mejor posible para que todos pues queden un poco más encantados de lo que es un sistema de alarmas contra incendio, y el enfoque, como lo muestra la imagen, al final es pues proteger y salvar vidas humanas. Tal vez mencionar que estaremos en un próximo webinar para el próximo mes. Mariana y mi persona ya estamos trabajando en esto, entonces vamos a estar enfocados, si más me recuerdo, es control de acceso, ¿verdad? Es correcto, William. Sí, vamos a enfocarnos en 2 sesiones para control de acceso. Acá, más allá de la marca, es que conozcan el sistema de control de acceso, cosas que tal vez desconozcan, cosas que nos puedan ayudar a ustedes, a nosotros más bien, y pues ayudarnos con este tipo de iniciativa de conversaciones y como bien correcciones de cosas que nosotros en algunos casos desconocemos. Importante acá nada más mencionar, es para salvar vidas. Recuerden que las funciones suplementarias no afectan un sistema de control de alarmas de incendio, perdón, y que cuando hay un sistema de control de acceso, como lo vamos a ver en el webinar del próximo mes de diciembre, los sistemas de control de acceso también tienen que abrir y liberar puertas cuando hay un conato de incendio. Nunca se los olvide eso. Muchísimas gracias a todos. La información va a estar disponible en nuestro canal de Incomex en YouTube para que aprovechen y puedan ver la sesión. Recuerden contactar a sus afiliadas de Incomex en caso de alguna consulta. Lo más probable es que si no lo saben me van a contactar a mí o van a contactar en este caso a nuestros fabricantes. Muchísimas gracias a todos. Buen día para todos. Mariana, a todos, muchas gracias. Gracias, excelente día. Cuídense todos y que estén bien. Hasta luego. Hasta luego.